Hola, muy buenas a todos. Yo soy Berserker1523, estudiante de Ingeniería de Sistemas y cuyo sueño es ser desarrollador de videojuegos. El objetivo de esta serie de videos es dar a conocer videojuegos colombianos, por lo menos a la comunidad de habla hispana. Luego no sé si pondré subtítulos en inglés, con mi inglés intermedio, a ver si alguien que hable este idioma los pueda ver. Como desarrollador que quiero llegar a ser, quiero que todos aprendamos de estos juegos, al menos en su diseño, viendo sus aciertos y detalles que se pueden mejorar. Hoy vamos a ver esta narración gráfica interactiva, no es un juego como tal, llamada Juliana o Cómo lidiar con la frustración. Fue desarrollada por Carmen Moreno, una diseñadora e ilustradora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como su proyecto de grado. Un proyecto que todos o la mayoría de personas deben presentar en Colombia para poder graduarse. Para llegar a esto, Carmen investigó cuáles son las principales causas de deserción en las universidades. Si no saben qué es deserción, quiere decir abandonar. Las principales causas por las cuales las personas abandonan la universidad. Una de las problemáticas que ella encontró es la frustración que se presenta, por ejemplo, cuando fallamos en un examen y por lo tanto podemos llegar a pensar que no seremos capaces de terminar con nuestros estudios. En consecuencia, el objetivo de Carmen con este proyecto es entrenar, entre comillas, la inteligencia emocional de los estudiantes. ¿Y qué es esto de la inteligencia emocional?, se preguntarán. En mis propias palabras, es la manera como reaccionamos frente a las dificultades o a cualquier situación en general. Por ejemplo, si perdemos un examen, una reacción puede ser decirnos que tenemos que esforzarnos más la próxima vez, estudiar más. O también puede ser enojarnos con nosotros mismos y pensar que somos incapaces. Entonces lo que quiso lograr Carmen con este trabajo es enseñar a cómo actuar frente a la frustración. Ahora les voy a enseñar cómo descargar esta aplicación. Voy a dejar este link en la descripción, que es una página donde la gente suele subir juegos indies o este tipo de proyectos. Entonces aquí abajo le dan en descargar. Como pueden ver, pueden dejar una donación si ustedes quieren. Y aquí en descargar. Yo, como no tengo celular por el momento, estoy usando un emulador llamado BlueStacks, el cual también voy a dejar el enlace en la descripción. Bueno, una vez lo descargan, simplemente le dan a instalar y no tienen que configurar nada más. Yo este video ya lo grabé una vez, pero no me gustó cómo quedó. No se grabó el audio del computador, entonces aquí ya vi todo esto, pero igual les voy a dar mis opiniones al respecto. Entonces aquí vamos. Primero decir que me gustó mucho la elección de colores. Creo que toda esta información que les he dicho la saqué de una conferencia que Carmen dio y creo que ella explicaba que los colores son así en escala de grises, blanco y negro, para poder potenciar esta emoción que ella quiere transmitir, que es la de la frustración. Entonces ese detalle me gustó bastante. Entonces aquí vemos a Juliana, que es el personaje principal. Le están sirviendo un jugo en la mañana y esto, si le damos clic, empieza a sonar esta melodía que le da un toque muy bueno, como de que estamos empezando esta historia, ¿no? Entonces, primer semestre, listo, y suena algo, o la puerta, no sé. Entonces, aquí están los padres. Y parece que es el hermano o el primo, si mal no recuerdo, de Juliana. Mañana empiezas, estabas muy orgulloso de ti, dice su madre. Seguro serás la mejor como yo, dice el padre. ¿Quieren comer luego?, les dice Juliana. No, hija, yo ya me iba. Los amo. Bueno, al menos no puedo, no he dormido en 4 turnos. Mañana hablamos. ¿No he dormido en 4 turnos? ¿Cómo así? ¿No he dormido en 4 días o a qué se refiere? Entonces vemos que Juliana
está triste porque sus padres no comieron con ella y le toca quedarse con su primo. No me mires a mí, doña perfecta. Y vemos pues la portada. Juliana, parte uno, porcelana. Entonces vemos aquí a Juliana en clase. El profesor está explicando, no sé, un grafo con un árbol y muchas cosas, triángulos. Y vemos que Juliana está confundida. La próxima clase les doy sus parciales. Recuerden, este tema es muy importante para su nota final. Ok. Mierda, no entendí. ¿Qué hago? Entonces aquí podemos elegir qué hacer. Yo en una situación así normalmente le preguntaría a un compañero para que sea rápido. Oye, ¿tú entendiste? Claro, está breve. Mira, eso sí, tienes una hoja y viene y nos explica. Ah, listo, gracias. Y Juliana piensa, ahora quedé peor. Yo hasta me dormí, dicen sus compañeros. Botadísimo. Qué vaina tan fácil. Vemos que Juliana no entendió y le están afectando estos comentarios. Y sorpresa, sacamos 2.9 en el examen. Vemos que Juliana arrugó el examen como que no le gustó. Y dicen aquí sus amigos, un 2.9 no es grave, ¿no? Te recuperas. Creo que es más que la nota. Significa que no te acostumbras. Ok. Más que eso, ¿qué tal que no me esté yendo bien porque esto no es lo mío? Dice Juliana. Tranquila, solo toca afrontarlo y ya. Y súmale que ni puedas pensar en eso por tener que ver materias básicas. Ok. Salud, dice un amigo. Y Juliana, pues ve que está tarde. Creí que esta carrera podía ser lo mío. Sigue intentando. Hay cosas que no gustan, pero seguro otras sí. No sé, Clau. Dejemos así. Ya está tarde. Falta aquí una tilde en el C. Quédate otro rato. ¿Qué hago? ¿Me voy a casa o me quedo? Pues me voy a ir a casa y luego vamos a volver a hacer todo esto y elegir las otras opciones a ver qué pasa. No, Alejo, mi sobrinito está solo en casa. Entonces aquí es donde confirmamos que no era el hermano, sino el sobrino. Bueno, te acompañamos. Ahí viene mi bus. Hablamos otro día. Entonces su primo dice, Tita, llegas tarde. Ya estoy aquí. ¿Qué has hecho? Dibujar. ¿Estás bien? Tuve un día largo nada más, dice Juliana. Bueno, tita, igual no te queda grande, eres doña perfecta. Y se va a su cuarto. Esta imagen está como en gris, no sé por qué. Y dice Juliana ya en la cama. ¿Cómo sé si no lo estoy arruinando? ¿Cómo sé si seré alguien en la vida? Se pregunta Juliana. ¿Será esto lo que quiero? ¿Cómo afronto que mi mundo ha cambiado? Fin de la parte uno. Y aquí están los créditos. Carmen hizo el guión y el dibujo. El entintado, supongo que serán todos estos bordes y tal. Carmen y Sebastián. Y programación, que esto está hecho en Unity, lo ha hecho Juan Luna. Y aquí podemos reiniciar. Bueno, estamos aquí de nuevo en la parte donde nos dan a elegir qué hacer porque Juliana no entendió la explicación del profesor.
Entonces ahora no vamos a hacer nada, a ver qué pasa. Juliana dice, lo resolveré después, seguro está fácil. Y otra vez escuchamos a sus compañeros diciendo que estuvo muy fácil, que botadísimo. Y de nuevo vemos que Juliana saca un 2,9 en el examen. Ya de aquí en adelante es lo mismo porque ya lo he visto y sigue igual. Entonces vamos a ver la siguiente opción. Ahora vamos a ver la última opción que nos dan a elegir, que es preguntar al profesor. Bueno, la segunda en realidad. Entonces Juliana dice, oiga, profe, quiero pedirle una tutoría. Me perdí con la ecuación que dibujó. Le falta una tilde acá. El sistema, mira, trata de esto. Entonces vemos que el profesor explica. Dice Juliana, ah, ya entendí, más o menos. ¿Queda claro? Pregunta el profesor. Sí, gracias. Puedes escribirme el correo o pasar por la facultad. Nos vemos en la próxima clase, dice Juliana. Digo, el profesor. Y como pueden ver, aquí vuelven a mostrar lo mismo, de que parece que Juliana en realidad no entendió nada. Y vemos cómo escucha a sus compañeros que dicen que todo fue fácil. Y nuevamente nos sacamos un 2,9 en el examen. Y no lo he comentado, pero aquí en Colombia las notas van de 0 a 5. Y el mínimo para aprobar cualquier actividad es 3. Entonces, en este caso, Juliana perdió el examen. Y vemos que sucede lo mismo anterior. Ahora vamos a ver qué pasa si en vez de irnos directo a casa, nos quedamos con nuestros amigos. Entonces, esta vez voy a quedarme con Claudia y Alejo. Y dice Juliana, bueno, un rato y ya, seguramente Esteban está en casa. Aunque a ti te cuesta, sabes que no resolverá nada, ¿no? Dice una amiga. Sí, Julie, si quieres hacer esto, métele todo tu empeño. Lo hacen sonar fácil. Vemos que están ahí como cenando. No lo es, no es fácil llegar a casa y estar sola. No es fácil tener el constante miedo a perder y que de repente pase, dice Juliana. Sé que tratas una nota, sé que tras una nota hay más cosas. Si pierdo la beca, no podré estudiar. Dice Juliana también, creo, supongo. Nunca será fácil. Nosotros vamos a ayudarte en lo que podamos, pero depende de ti superarlo. Dice Clau. Y salir de ese vacío que sientes. Tenemos problemas diferentes. La clave está en cómo asumirlo, dice Alejo. Creo que vi que él también perdió el examen, no estoy seguro. Es cierto, tú lo tomas muy distinto, dice Juliana. Vas a lograrlo, buena mujer. Y vemos que otra vez Juliana llega a la casa y pasa lo mismo. Pues no voy a mostrar lo demás porque en realidad es lo mismo que ya hemos visto y las decisiones que tomamos no cambian estas partes. Bueno, ahora les voy a contar mis opiniones frente a esta historia. Al final, cuando te quedas con tus amigos, sí cambia un poco, como que tu primo te da un poco de jugo y habla contigo un poco, pero y no se va a su cuarto. Pero el final es el mismo. Juliana está en su cama preguntándose si será capaz, si lo que está haciendo es lo correcto y tal. Bueno, en mi opinión, me gustó la forma en que fue contada la historia. Cada viñeta es importante y no da rodeos, va a lo que va. Como les dije antes, me hubiera gustado que las decisiones que tomé hubieran influido en la siguiente parte de la historia. Porque, por ejemplo, le pregunté al profesor y igualmente perdí el examen. Tal vez si hubiera ganado el examen con una nota muy baja como 3,1, hubiera dado un impacto, pues hubiera presentado el mismo impacto, como que me siento mal porque no saqué una nota tan alta, pero igual
hubiera resaltado que, digamos, en este caso, preguntarle a un profesor es lo más correcto. Y como el profesor dijo, le podemos escribir luego, si no entendimos otra vez la explicación, luego le podemos escribir a su correo o irlo a visitar a su oficina. Y bueno, sí, me pareció correcto. Me hubiera gustado que esta decisión hubiera influido, pero me imagino que esta es la decisión correcta que Carmen quería influenciar. Yo, por mi parte, como les dije, le hubiera preguntado a un compañero, pero es verdad que siempre está el que te dice, no, eso está muy fácil, que no sé qué, o aquí en Bogotá dice mucho como papitas, como para referirse a que es tan fácil como comerse una papita o algo así. Y sí, eso da un poco de rabia, como que te digan que, o sea, uno solo quiere que le expliquen, no que le den o aplaudirle a esa persona porque él se entendió y nosotros no, ¿no? Y bueno, sí, entonces en este caso considero que preguntarle al profesor es la decisión correcta y yo también lo aplicaré en el futuro. En la segunda decisión sobre si quedarme con mis amigos o no, me gustó bastante que si me quedo, pues ellos también me alienten un poco, me den ánimos. Pero igualmente sucedió esto de que aunque me quede con ellos, Juliana vuelve a tener la misma reflexión al final y es como si eso no hubiera influido en ella. Me acabo de dar cuenta de algo mientras editaba el video, y es que los dos conflictos principales de esta narración, hablando en términos de desarrollo de videojuegos, donde un conflicto es algo que te frena para alcanzar tus objetivos, son el de no entender una explicación y el de fallar un examen. Yo lo estaba poniendo todo como si fallar el examen fuera lo principal, pero en realidad el simple hecho de no entender una explicación ya es una situación que nos produce frustración. Entonces se nos da a elegir en estas dos situaciones. En la primera, no hacer nada, que es algo válido pero no la mejor opción, o preguntarle a otra persona. Y en el segundo caso, se nos da a elegir entre quedarnos con nosotros mismos ese sentimiento o compartir con los demás y que ellos nos den apoyo. Entonces considero que pues se pensó bien, que el objetivo de todo esto era ayudarnos a entender cómo lidiar con la frustración, en este caso, qué hacer en estas dos situaciones en particular. Pero como dije anteriormente, faltó como que nuestras acciones hubieran influenciado más el resto de la historia. Pero en general entendí el mensaje y me pareció muy bueno. Y bueno, por último decir que si tú estás en una situación así de que te sientes incapaz, pierdes muchos exámenes y sientes que no vas a lograrlo, pues mi consejo es que si de verdad te gusta lo que estás haciendo, no sé, esfuérzate más, trata de manejar mejor tus tiempos, de pasar menos tiempo en entretenimiento y dedicarle más a estudiar. Y pues en mi experiencia, siempre que me va mal en un examen, es porque no me he esforzado lo suficiente. Y siempre que yo quiero remontar una nota o algo así, siempre me va bien cuando dedico, no sé, una semana de antelación para estudiar y tal. Entonces eso, si no entendieron algo, pregúntenle a su profesor. Y si pierden un examen, no se frustren, sino simplemente véanlo como una oportunidad para aprender, ver qué hicieron mal y seguir adelante. Y buscar en su universidad todos los apoyos que puedan encontrar, su profesor, algún grupo de estudio, algún grupo que ayude en la respectiva materia y tal. Y pues nada, eso fue todo. Les voy a dejar todos los links en la descripción. El link de la aplicación, el de la conferencia de Carmen, por si quieren enterarse de cómo ella desarrolló este proyecto, y el de las personas de Tan Grande y Jugando, que fueron los que organizaron dicha charla. También si no tienen celular, les voy a dejar el link del emulador. Y les agradecería si les gustó el video y quieren apoyarme, dejen un like, o si no les gustó, un dislike, para saber si les gustó el video o no. Y si me quieren aconsejar de cómo puedo mejorar, me pueden dejar un comentario. También les agradecería muchísimo que se suscribieran para ver mi próximo video, que espero sea dentro de una semana con otro juego colombiano. Y también sería gratificante si me siguieran en mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.